a usar esta narrativa y a tacharlos a ustedes de traidores. Fabricio Mejía, por ejemplo, incluso escribió que ustedes le dieron la espalda al electorado de izquierda y ya se podía vaticinar que esto iba a significar la pérdida de su registro como partido político nacional. Pues, y de traidores no los baja. Sí. Él, lo mismo te diría los periodistas. Sí, los periodistas. Y Álvaro Delgado. Y hay otro cuate de Jalisco que, como puntos y contrapuntos, una cosa así. Ajá. Y los campechaneando, o sea, nos soltaron una cosa. Yo lo que veo... ¿Qué les dices a los que les llaman que están traidores? Totalmente equivocados y que no saben del ejercicio de la política y no conocen de la historia y no conocen la entereza de los petistas. Ajá. Nosotros les hicimos un resumen histórico de dónde venimos, ahí en la tribuna, y entonces hasta se enojan porque prácticamente en ese planteamiento sostengo que nosotros somos más 4T que cualquiera de ellos. Y nosotros somos más revolucionarios que cualquiera de ellos. Y somos de acción y de práctica. Porque hay muchos que solo son de discurso, como todos ellos. Pero los quisiera ver organizando un comité de base, tomando o luchando por los comerciantes o luchando por los trabajadores en cualquier fábrica. Los quisiera ver ahí. A ver si es cierto. El día de hoy, como usted seguramente ya está enterado, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, quienes hicieron énfasis en sus discursos que sí, que son aliados de la presidenta de México, que con ella todo, etcétera, que son parte de la Cuarta Transformación, formaron un bloque junto con la oposición, con el MACPRIAN, y mataron la reforma electoral enviada por el Ejecutivo. No hay sorpresa, no hay ninguna sorpresa. Aquí lo anticipamos con base justamente en lo que dirigentes y legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo habían sostenido, pues desde antes inclusive de que la reforma se enviara al Congreso, inclusive antes de que la propia presidenta de México expusiera públicamente los 10 puntos principales de la reforma a nivel constitucional que envió al Congreso la semana pasada. Es decir, estaba cantado que habría un voto en contra. Anoche mismo, en las comisiones, se discutió y se elaboró el dictamen que fue aprobado solamente por las diputadas y diputados de Morena, pero hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados se fijaron las posturas de todos los grupos parlamentarios y pues no quedó duda de que efectivamente iban a tirar a la basura la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, los que ya sabíamos, el PRI, el PAN, el Partido Movimiento Ciudadano, es decir, el combo MACPRIAN, y se materializó también lo que habían amenazado el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Solamente se emitieron 259 votos a favor, que sí fueron más votos que los que se emitieron en contra, 234, solo que a Morena le faltaron los votos para esa mayoría calificada para aprobar pues la propuesta de reforma de la presidenta de México. Y pues felices de la vida, el MACPRIAN, el PT, el Partido Verde y Monreal, hasta dijo, yo soy cenecista, sigo siendo cenecista, la central campesina del PRI. Sí, sí. Yo creo que es también revelador esta expresión, el tipo Pedro Aces, sí, sí, que le bajó después de los vínculos criminales de sus afiliados a su central. Pues sí, es lo que se esperaba, Alejandro. Me llamó la atención las intervenciones de Reginaldo Sandoval, el presidente del coordinador de los diputados del PT, que por lo menos es más claridoso que el coordinador del Partido Verde. De pronto tienen un discurso, los del Verde en particular, muy salivoso. Salamero. No, bueno, Álvaro, para decir, y no. Es que esa es gran parte del tema del Partido Verde. ¿Por qué se mantiene
porque ha logrado 30 y tantos años estar siempre cerca del poder. Bueno, porque precisamente se ha logrado afinar un discurso salamero, siempre es no matar a tu víctima, ¿no? O sea, sí eres un parásito, pero pues no le chupas la sangre como Drácula. Yo, por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas de Drácula, que a todas las chavas a las que muerde Drácula, pues termina matándolas. Y entonces ya lo andan siguiendo con una estaca y la fregada. No, estos no llegan a tanto, nunca matan a su víctima. Si te fijas, siempre es como que, no, mire, y la besan a la víctima y luego les chupa tantita sangre y nada más, y luego se separan. Por eso la astucia del Verde, Álvaro. Sí. Por eso puede brincar del pan de... Es más, te diré una cosa, si a Morena por alguna razón le vinieran los días negros y inmediatamente sabría con toda calma hacia dónde brincar. Sí, le diría a Morena... no podemos acompañar ya su proyecto. El país. El país. Exacto. No, es el país. El país está primero. Tenemos que cooperar con este proyecto. Bueno, lo mismo hizo el Partido Verde cuando estuvo con Vicente Fox. Lo mismo dijo cuando estuvo con Roberto Madrazo en el 2006 en la candidatura presidencial. Justamente, fíjate cómo son las cosas. Hace exactamente 20 años, en el 2006, el Partido Verde apoya al PRI con Roberto Madrazo, después de que 6 años antes apoyó a Vicente Fox. Porque, Alejandro, en la Cámara de Diputados hacía falta un solo voto para iniciarle juicio político a Roberto Madrazo por el fraude electoral en Tabasco en 1994. Y por el despilfarro de 241 millones de pesos de aquel entonces, del 94. ¿Y sabes quién dio el voto para librar a Madrazo del juicio político? Jorge Emilio González Martínez, Claro. que era el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde. Claro. Entonces, pues sí, por eso se reencuentra Madrazo. Pero bueno, esa es historia. Hoy está con Morena. Y mañana con quien sea. Con quien sea. Si se trata de Ricardo Salinas Pliego, pues se ponen a sus órdenes. Bueno, porque ya se han puesto a sus órdenes. Claro. Siguen a sus órdenes muchos de ellos. Pero vaya, ¿qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados? Bueno, posicionamientos, pero este es el momento en el que se da a conocer el resultado de la votación que desecha la reforma propuesta por la presidenta. Escuchemos. Cierre el sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 259 votos en pro, 234 en contra y una abstención. Señora presidenta, no hay mayoría calificada. Gracias, secretario. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República. Es que es inevitable pensar que nuevamente el operador político es Ricardo Monreal de la reforma electoral, nuevamente vuelve a fracasar. Sus oficios no sirvieron de nada. Pero yo oigo mucho que casi dicen que después de Gutiérrez Barrios no hay otro caballero
No hay otro personaje tan hábil como Ricardo Monreal para sus cosas. Dice Ricardo Monreal en su discurso: el proceso de transformación que vive México es más profundo que cualquier desacuerdo momentáneo. Es un proceso impulsado por millones de ciudadanos que decidieron cambiar el rumbo del país. Y luego un poco más adelante: reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha, contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado, en la coordinadora Ivonne y en el dirigente Jorge Maínez, que también acompañaron este consenso. Reconozco a Jorge Emilio, a Karen y a Carlos Puente, que estuvieron construyendo este consenso del día de ayer. Y reconozco a Reginaldo Sandoval y al profe Anaya, que también contribuyeron en este proceso de consenso. Es decir, les agradece y les reconoce a todos que hayan agarrado la iniciativa de la presidenta de México y la hayan tirado a la basura. Alejandro, es el Parlamento y es la educación. Tú no entiendes las hechuras de no solamente de Fernando Gutiérrez Barrios, un represor, sino de Manlio Fabio Beltrones, que fue secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios. Que es correcto, claro. Pues claro, pues sí, apenas regresó ayer al Senado, por cierto. Manlio Fabio Beltrones. Entonces esas formitas son las de Monreal. Y sabes que salivan los periodistas priistas y panistas. Es que saben hacer política. Ve nada más Ricardo Monreal. El hombre de la voz de seda. ¿No te acuerdas que les... en las crónicas le decían a Manlio? El hombre de la voz de seda. El hombre de la voz de seda. ¿Qué diablos dijo eso? Un día, hace años, cuando estaba en el PRI, no acuerdo qué crónica leí, y entonces el hombre de la voz de seda, porque esos cronistas eran de Joaquín López Dóriga. Claro. Era eso, o sea, tú ves los libros de Joaquín López Dóriga, hermano, eran esos de Carlos Salinas, y entonces el presidente levantó la vista y dijo: hasta aquí. Sí, yo recuerdo a Fidel Samaniego, cronista del periódico El Universal, que me tocó recibirle dictarle estando yo en El Universal, él enviado a la cobertura de Carlos Salinas de Gortari. Fidel Samaniego, que ya falleció, y que en paz descanse. Por supuesto, López Dóriga. Buen cronista, fíjate, López Dóriga. Buen cronista. Y otro... Bueno con las palabras. Sí. Bueno con las palabras, sí. Sí, y otro, Rey Razo, que le gustaba mucho Rey Razo a Andrés Manuel López Obrador, y uno dice, ¡ay! Pues si le gustaba, hizo cónsul a Isabel Arvide. Híjole, pues sí, oye. Híjole, también ahí el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, con un grupito de periodistas, no solamente a los que los tradicionales viejos periodistas critican como los youtubers. No. También el periodista, el ciudadano López Obrador tenía unas amistades con periodistas corruptos, viles, mentirosos, manipuladores, como los del Tabasco Hoy, Diario Basta. Pero bueno, pues es cosa de él. Pero, Alejandro, hay mucha nostalgia por el priismo. Sí, pero por aquel prismo, no es. Ese prismo. No esto, sí. Pues estos anhelan también a aquellos sí, pero yo tenían todo el control, todo el poder. Sí. Por eso digo, salivan cuando escuchan las voces de Terciopelo de Ricardo Monreal. A veces de Terciopelo. El hombre de la voz de seda, Manlio Fabio Beltrones, la voz de Terciopelo de Ricardo Monreal. Las formas tan educadas, tan sutiles y tan caballerosas de un hombre que viene desde abajo, que por eso se sigue identificando con la CNC histórica. Ay, híjole. Bueno, entonces así, fíjate nada más. Pero, hombre, Alejandro,
finalmente los números no le dieron, obviamente, a Morena para lograr la mayoría calificada, porque necesitaba al Verde y necesitaba al PT. Pero ¿sabes cuál es también todavía más grotesco? Que 7 diputadas y diputados hayan votado en contra, me refiero diputadas y diputados de Morena, hayan votado en contra o se hayan ausentado. Entre ellas, Olga Sánchez Cordero, la primera mujer secretaria de Gobernación, que al igual que lo hizo con la reforma al Poder Judicial, prefirió ausentarse. Y dice mucho, creo yo, de las diputadas y diputados que tienen una responsabilidad con sus electores, pues no asumir la responsabilidad. Creo que tienen más arrojo quienes votaron en contra, estuvieron presentes y dijeron no. ¿Quiénes fueron estas diputadas y diputados? Son 6 diputadas y diputados de Morena que repudiaron la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. 3 votaron en contra y 4 se ausentaron, entre ellos la exsecretaria de Gobernación. Dice un texto que ya puede usted leer en sinembargo.mx. Se trata de Gisela Arellano Ávila, que ella es expanista, es expanista, legisladora plurinominal. Sí. Alejandra Chedraui Peralta, ex del Partido Verde y plurinominal también por Baja California. Santi Montemayor Castillo, también del Partido Verde y plurinominal por Quintana Roo, votaron en contra. Los 3. Pero por lo menos se presentaron, Alejandro. Sí. Hay 4 que no asistieron. ¿Quiénes Uno son? de ellos se entiende porque sufrió un derrame cerebral. Manuel Espino Barrientos. Ah, mira, no sabía yo que había sufrido un derrame cerebral. Desde el año pasado sufrió un derrame cerebral y ha estado convaleciente desde entonces. Digamos, en ese caso, pues se entiende que no haya asistido a la Cámara de Diputados. Pero Olga Sánchez Cordero, híjole, no, hombre, si prefirió ausentarse a emitir un voto en contra. ¿Por qué darle una plurinominal a Olga Sánchez Cordero? ¿Por qué? Es que ahí está exactamente donde dices, híjole, ¿por qué dársela a Monreal? ¿Por qué dársela a Olga Sánchez Cordero? ¿Por qué dársela a Dan Augusto? ¿Por qué? O sea, híjole, es que también son los vicios de origen. Pero también, pues bueno, es el sistema. Uh-huh. O sea, se integran listas plurinominales. Hay tómbolas también, eso en el caso de Morena. Pero, pues las plurinominales las definen las cúpulas de los partidos y en este caso, Andrés Manuel López Obrador todavía intervino y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, a mí me parece que tiene lógica que Olga Sánchez Cordero haya entrado en una plurinominal por haber sido la primera primera secretaria de Gobernación. No, el problema para mí es no asumir la responsabilidad.